Hoy vamos a hablar de Omar García Harfuch, un personaje que la mayoría de las personas solo ubica porque era jefe de la policía y de pronto quiere ser jefe de gobierno de la Ciudad de México. Pero hay mucho más. En estos días se ha hablado como nunca de este siniestro personaje. Omar García Harfuch nació el 25 de febrero del año de 1982. Tiene actualmente 41 años de edad. Nació en Cuernavaca, Morelos. Es conocido con el alias de El Batman, presuntamente por la Liga del Crimen Organizado y colaboradores que logró tejer como una araña al interior de la Policía Nacional Mexicana, denunció la periodista Anabel Hernández. Al igual que en su momento, con Genaro García Luna, el que apodaban como el superpolicía, se intenta hacer de Omar García Harfuch por los medios de comunicación como una especie de estrella de televisión o como una especie de celebridad. Por cierto que el apodo de El Batman, un personaje de DC Comics, no es un buen apodo. Recuérdese que en los círculos de la pornografía gay se utiliza la imagen de Batman y Robin para promocionar las relaciones sexuales entre niños y adultos, relaciones homosexuales entre niños y adultos. Por eso adjunté estas fotografías de los cómics. Como siempre, bueno, pues mi cronología va de los hechos más recientes al pasado. Omar García Harfuch, que quiere ser jefe de gobierno de la Ciudad de México, declara que en caso de lograr el cargo, resultar electo al cargo por el partido narcotraficante Morena, seguiría todas las políticas de Claudia Sheinbaum Pardo, la cual declara que es su amiga. Una israelí comunista de origen búlgaro-lituano. ¿Cuáles son las políticas de Claudia Sheinbaum? Bueno, aquí tenemos algunos archivos de la hemeroteca. Ciudad de México fue el primero de los estados de México que prohíben las terapias de conversión. Es decir, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha prohibido la atención, la ayuda médica y psiquiátrica a personas con problemas de orientación e identidad sexual. Le ha prohibido el acceso a la salud a personas con este problema. En la Ciudad de México, las terapias de conversión se prohíben desde el año 2020 con el gobierno de Claudia Sheinbaum. El 24 de julio de ese año, el Congreso capitalino aprobó una iniciativa sobre el tema presentada por Temístocles Villanueva, diputado abiertamente sodomita. La reforma adiciona el artículo 149 quater del Código Penal capitalino para definir las terapias de conversión como aquellas prácticas consistentes en sesiones psicológicas, psiquiátricas o métodos de tratamientos que tengan por objeto anular, obstaculizar, modificar o menoscabar la expresión o identidad de género, así como las orientaciones sexuales de las personas. Se establecen penas privativas de la libertad contra los profesionales de la salud que brinden atención psicológica a estas personas, con penas privativas de la libertad de 3 a 5 años de prisión. También se les condena a realizar entre 50 y 100 horas de trabajo comunitario. Recuérdese que penas superiores a los 5 años de prisión no alcanzan fianza. O sea, se está catalogando esto como delito grave. En otras palabras, el gobierno de Claudia Sheinbaum le ha prohibido el acceso a la salud a personas con problemas de orientación
e identidad sexual. Esa clase de políticas, porque Omar García Harfuch dice que todo lo que hizo Claudia Sheinbaum está bien, esa clase de políticas criminales son las que se compromete a continuar. Sheinbaum ordena que niños puedan utilizar falda en escuelas de la Ciudad de México. Sheinbaum promueve entonces la transexualidad infantil para deleite de los pedófilos. Ciudad de México permitirá cambio de nombre y género a niños trans. Esta es otra política de Claudia Sheinbaum que Omar García Harfuch quiere continuar. Los niños y las niñas transgénero podrán cambiar de nombre si cuentan con autorización de sus padres o tutores. En realidad solamente basta con que uno los apoye en esta locura para que lo hagan, para que un niño que tenía un niño le pongan el nombre de una niña y sus documentos oficiales, en sus documentos oficiales le marquen que es del sexo femenino, lo cual es una mentira. El gobierno de Claudia Sheinbaum tuvo por política promover y glorificar la mentira. Y esta es otra de las políticas que Omar García Harfuch quiere continuar de Claudia Sheinbaum Pardo. Esto fue el 7 de septiembre del año 2020. Pues bien, esta clase de ideologías, como Omar García Harfuch pertenece a esa élite satánica que nos gobierna, que nos oprime, también la tiene de familia. Omar García Harfuch es hijo de la actriz María Sorté, nombre artístico de María Harfuch Hidalgo, una mujer de origen libanés, o mejor dicho fenicio, como el Illuminati Carlos Slim Elú, o como el narcoapologista criminal Peso Pluma. María Sorté participa en una telenovela de Televisa que se dedica a promover la transexualidad infantil. Se llama Vencer la culpa. Vamos a escuchar solamente un poco del adoctrinamiento LGBT que imparte esta telenovela o este programa. A ver, nada más explíquenme. ¿Es correcto decirle ella? Pues es él. ¿Así nació? No, doña Amanda. Dulce es una chica trans. Debemos decirle ella, no él. A lo mejor le suena un poquito difícil de entender. No poquito. Muy difícil de entender. No es tanto. Una chica trans es una mujer que nació en un cuerpo equivocado y ya. Y eso es todo. A ver, vamos a concentrarnos. La mayoría de estos programas están ligados a fundaciones corruptas como Gire, de la cual también forma parte el corrupto pseudoperiodista Genaro Lozano, que además está vinculado no solamente con Gire, sino también con otras organizaciones mafiosas como la Fundación Bill and Melinda Gates, que son accionistas importantes de Grupo Televisa. También aparecen ahí la Fundación William and Flora Hewlett, que ellos son los descendientes de los fundadores de la corporación Hewlett Packard o HP, que todos conocen por computadoras o por la fabricación de impresoras, todo lo que está relacionado con el equipo de cómputo. Bueno, pues ellos se relacionan también con estas sectas de la ideología de género. Para mí que lo que está claro es que todo lo que estaba escrito en la carta, como se lo dijo Genaro a Yaneli, ahora que lo volví a leer, me di cuenta que era Dulce que se estaba despidiendo de su dead name. Válgame el cielo, oye, no me confundas más. ¿Qué es eso? Nótese cómo siempre cuando es ideología de género utilizan palabras en inglés, anglicismos. Dead name, nombre muerto. O sea, toda una serie de ritualizaciones y de lenguaje anglosajón, porque esta clase de ideologías, como la ideología de género o la ideología trans, es una política imperialista, diseñada, y que se nos está imponiendo desde la anglósfera, desde países como Estados Unidos o como el Reino Unido, donde residen las élites satánicas anticatólicas que desean imponer esta clase de modelos ideológicos imperialistas
a naciones como México. Dead name significa nombre muerto y se refiere al nombre que una persona tenía antes de su transición de género. Y si se despide es porque ese nombre y ese género ya no le pertenecen, porque ya no se percibe como hombre, sino como una mujer. Y en su carta, Dulce se despedía de su antiguo nombre, Damián, para poder ser Dulce. Eso es todo. Será el sereno, ¿eh? Pero para mí, todo esto es muy confuso. Cada vez entiendo menos. En buena onda, si no entiende, está bien. Nomás hay que respetar. No se respeta lo que es aberrante. Y ahora lo que hacen los elementos de propaganda política es decir que una idiota, una adolescente idiota, le va a venir a decir a las personas mayores qué es la vida y qué es lo que se debe de respetar. Los errores no se respetan, ni tampoco se respetan las opiniones erróneas, ni sucias. Porque pues ni nosotras ni nadie tiene por qué juzgar a Dulce. Ay, pues, yo no la estoy juzgando. Nada más les estoy preguntando para saber, para entender. Pues ahí lo tiene, ¿no? La madre también de Omar García Harfuch está en el negocio trans. Y él, como parte, dice él que si fuera el jefe de gobierno de la Ciudad de México, pues va a continuar con todas estas políticas. Y seguramente Omar García Harfuch, ya en una carrera política, también en su ambición puede aspirar a ser presidente de la República para desgracia de todos nosotros. Bueno, en esa historia, en Vencer la culpa, se plantea la historia de un niño llamado Damián, que se viste como mujer y odia a su padre, porque su padre se niega a llamarlo Dulce, como él quiere que lo llamen. Esta clase de programas, recuérdese que esta clase de situaciones trágicas es lo que está en la agenda internacional, lo que se nos quiere imponer. En países, por ejemplo, como Canadá, hay hombres que se encuentran en prisión, padres de familia, que no quisieron llamar a sus hijos con un pronombre o con un nombre falso que ellos inventaron y están en prisión por violencia de género o por violencia intrafamiliar. Así es como se ha conducido el gobierno, por ejemplo, de Justin Trudeau, y esto es lo que quisieran imponer a México políticos como Omar García Harfuch y como Claudia Sheinbaum Pardo. En esto también participa la corrupta familia Bichir, que todos reconocen a la familia Bichir como una dinastía de actores, de malos actores, pero que están ligados al comunismo. En esto interviene José Ángel Bichir como el agresor de Dulce. Bueno, la élite satánica, para que me entiendan, es la misma, y está coaligada en una serie de proyectos e ideologías para mantenerse en el poder, ejerciendo políticas en extremo criminales como estas. Son políticas pederastas, nadie lo puede negar, como lo que intenta promover la telenovela de María Sorté. Eso es Omar García Harfuch, eso es Carlos Slim, eso es Ricardo Salinas Pliego, eso es Eduardo Verástegui. Porque todos están interconectados, ahora lo van a ver. Pasamos a otra cosa con el expediente de Omar García Harfuch. En el año 2022, con 40 años de edad, un testigo clave del caso Ayotzinapa denuncia que el grupo criminal Guerreros Unidos pagaba más de $200,000 al mes a Omar García Harfuch, que es el equivalente a 3.5 millones de pesos mexicanos. Dice el expediente en el fragmento en el que lo acusa: quiero señalar que era parte del grupo Guerreros Unidos, pues recibía dinero de nosotros. Omar García Harfuch, esto en el año 2012, el mencionado recibía $200,000 por mes, pues era el encargado de la Policía Federal en el estado de Guerrero, y el dinero que se le daba era porque permitía el trasiego de droga. Así lo dijo el testigo protegido, pero como es el gobierno corrupto de López Obrador, no emprendió ninguna investigación contra Omar García Harfuch. López Obrador se ha dedicado a encubrir a los militares, como por ejemplo el masón escocés Salvador Cienfuegos Cepeda, que fue detenido en los Estados Unidos cuando se dirigía a Disneylandia, al centro de drogas y abuso infantil mundial de la marca Disney. Ahí fue detenido. Y López Obrador
ordenó su liberación. Cosas que pasaron con la administración de policía de Omar García Harfuch. Godoy, Sheinbaum y Omar García Harfuch fueron omisos en la red de asaltos en el aeropuerto de la Ciudad de México hasta que ocurrió el escándalo del asesinato de un ciudadano indio que salió de una casa de cambio. Eso ocurrió el 19 de agosto del año 2023. La periodista Penilei Ramírez del periódico Reforma revela que, con la administración de policía de Omar García Harfuch, el cártel de Sinaloa abrió un laboratorio para producir drogas en la Ciudad de México que operó del año 2018 al año 2021. El 4 de enero del año 2023 se detiene al líder de la red de distribución de drogas, Edgar N., alias El Barrabás. Se revela que con la administración de Omar García Harfuch, Ernestina Godoy y Claudia Sheinbaum, las patrullas de PDI, de la Policía de Investigación, distribuyen droga en la Ciudad de México. El 26 de junio del año 2023, en la Ciudad de México, asaltan la joyería Berger en pleno Polanco, que se supone que es una zona exclusiva, donde viven muchos judíos adinerados, donde vive mucha gente con poder adquisitivo, y que por tanto pues era un lugar protegido. Pues no. Con la administración de la policía de Omar García Harfuch roban relojes de oro Rolex y Cartier, diversas joyas. La policía nunca llegó, les permitieron robar todo. Es Morena, la fiscal Ernestina Godoy, Omar García Harfuch, Claudia Sheinbaum, Martí Batres, son ellos mismos los que protagonizan esta clase de hechos con una muy mala administración en seguridad pública. Porque digo, por lo menos dijeran, es corrupto, pero ha brindado seguridad. No lo hizo como jefe de la policía. Relaciones sentimentales, relaciones familiares, todos en la élite se conocen. En 2021, con 39 años de edad, se anuncia que Omar García Harfuch fue amante de Ninfa Salinas Sada, hija del empresario corrupto Ricardo Salinas Pliego. Ricardo Salinas Pliego es el jefe del que fuera secretario de Educación Pública de López Obrador, Esteban Moctezuma Barragán, y posteriormente lo impuso como embajador de México en los Estados Unidos. Es decir, quien nos lleva a la política exterior es Ricardo Salinas Pliego, uno de los empresarios corruptos más beneficiado de la corrupción, de los delitos de López Obrador, junto con Carlos Slim Elú. Además, ¿cómo se ha beneficiado? Pues por ejemplo en el fraude de las orquestas Azteca, con Delfina Gómez, que ahora es gobernadora del Estado de México. Son ellos mismos. Ricardo Salinas Pliego y Carlos Slim dirigen la política corrupta de López Obrador. Hace unos días o hace unos meses, supuestamente existía una polémica, una lucha entre Ricardo Salinas Pliego y Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que decían que él que criticaba sus libros de texto con odio comunista. Eso es una falsedad, una completa falsedad. López Obrador no está peleado con Ricardo Salinas Pliego, o Ricardo Salinas Pliego no está peleado con López Obrador. Ricardo Salinas Pliego, que se le vincula a una secta pseudocatólica llamada el Yunque, que se hace pasar, hagan de cuenta, como una especie de organización paramilitar. Se hace pasar como la organización más católica de México, pero en realidad son cómplices de la secta de la masonería, y han sido cómplices de López Obrador y lo han entronizado en el poder, lo han puesto en el poder. La secta del Yunque durante muchos años infiltró al Partido Acción Nacional y lo condujo mal precisamente para favorecer todos los intereses de Ricardo Salinas Pliego y de otros muchos empresarios que han sido los patrocinadores de la organización. En 2021 se anunció por la prensa el final de la supuesta relación con Ninfa Salinas Sada, que es parte de la dirección del Partido Verde Ecologista de México, una mafia que siempre estuvo vinculada a la corrupción del PRI y que ahora está vinculada al
partido narcotraficante Morena. El Partido Verde Ecologista de México siempre vota a favor de todas las acciones criminales, de todas las reformas de López Obrador contra México. Entonces, ¿cuál oposición o cuál divergencia de intereses puede tener con Ricardo Benjamín Salinas Pliego? Ninguna. Ninguna. El Banco Azteca se ha beneficiado de la corrupción de López Obrador y de los supuestos apoyos sociales. Ninfa Salinas, pues es una política corrupta del Partido Verde Ecologista de México, ligados al PRI, al partido narcotraficante Morena, ahora que el PRI se llama Morena. A los Salinas se les vincula con esa secta pseudo-católica. Ahí en esa secta pseudo-católica encontramos a Manuel Espino, que fue líder del Partido Acción Nacional, fue presidente del PAN. Y ahora es parte del partido narcotraficante Morena y principal socio de López Obrador, al cual se le propuso, el cual se le ordenó por parte de López Obrador, que propusiera pactar la entrega del país o de regiones del país con los cárteles de la droga, supuestamente para generar paz y civilidad. Entregarle el control del país a los criminales. Que eso, aunque no se haya firmado en un papel, en un documento criminal, se hace de facto, o sea, está ocurriendo. No nos están preguntando si queremos o no. Simplemente fue una burla. Bueno, esta va a ser la primera parte de esta serie de videos, porque debo de confesar que anteriormente hice uno con todos los elementos necesarios. Sin embargo, ocurrió cosa muy extraña, cosa que me pasa a mí muchas veces, que el sistema se malogró. Cuando es un video muy básico, no estoy utilizando todos los recursos de animación, no estoy utilizando recursos pesados, pues el video se destruyó. Era un video ya de una hora, hablando sobre la corrupción de Omar García Harfuch, y de pronto, como si fuera acción del diablo o de algún virus informático, se perdió todo el contenido. Vamos a volver con este tema en una segunda parte.